Listo. Vamos a contactarnos con otro tema, con dos colegas. Primero uno de ellos, y lo vamos a saludar ya mismo, el doctor médico toxicólogo Sergio Saraco. ¿Cómo va, Sergio? Buen día. Ya lo vamos a tener en comunicación, porque seguimos escuchando todavía a mucha gente, a pesar de que hay una ola de confianza y de esperanza porque la vacuna llegó, distintas vacunas llegaron y se va acomodando el ritmo de vacunación de acuerdo al programa que establece el gobierno. Escuchamos todavía mucha gente que dice, tengo miedo a A vacunarme. vacunarse, ¿Sí? Tengo exactamente. miedo a vacunarme. Y además se suma esto a que circula por las redes algún mensaje de médicos que invitan a no vacunarse, Sí, ¿no? parece increíble que a 1 año y 2 meses de la pandemia sigamos escuchando en boca de un ciudadano común, digo, como vos, Sí, como sí. yo, personas que ya pueden vacunarse con lo que eso genera y no lo hacen. ¿Por qué? Queremos saber cuáles son las consecuencias que esto trae a todos como sociedad y qué está pasando por la cabeza de estas personas, ¿no? Tal cual. Que deciden no hacerlo. Ya lo tenemos ahí, ¿eh? Vamos a Sergio Saraco. ¿Estás, Sergio? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Un Hola gusto. Sergio, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece este miedo, esta negación de alguna gente aún con la situación latente tan gravosa? Tenemos que entender que las vacunas, afortunadamente, son totalmente eficaces y así lo viene demostrando la fase 4 que hoy estamos cursando en lo que conocemos el uso de cualquier fármaco. Eh, Nosotros conocemos que en la fase 3 se investigó en miles de personas, en donde se tomaron grupos de voluntarios en distintos países y ahí se había podido demostrar la seguridad suficiente como para que fueran autorizadas de emergencia para su aplicación y la eficacia en cuanto a generar buena respuesta de anticuerpos. Esto permitió que paulatinamente en todo el mundo se fueran vacunando decenas de millones de personas y que esto es el uso ya general de vacunas en toda la población, por eso hablamos de fase 4, donde se hace la farmacovigilancia, el seguimiento de qué pasa si esto que se vio en un estudio controlado y limitado se cumplía. Y como decía, afortunadamente esto es así. Hoy se ha demostrado en todo el mundo que estas vacunas son seguras, es decir, no hemos tenido complicaciones en aquellos que han sido inoculados con situaciones de gravedad, que estén relacionados específicamente con la vacuna. Y por el otro lado, que son eficaces. Y esto también lo estamos viendo en aquellos países donde el nivel de vacunación viene avanzando muy rápidamente, porque son los que fabrican la vacuna, tienen la prioridad de poder usar las vacunas, como sucede en Estados Unidos, que tienen la vacuna Moderna, que solamente se utiliza en ese país y no van a exportarla hasta que tengan completado todo el esquema de su país. Lo mismo sucede con AstraZeneca, donde tuvo una prioridad absoluta el Reino Unido, Inglaterra, porque son también los que la fabrican, o algunos países que tuvieron convenios en cuanto a ver cómo se comportaba a gran escala, como por ejemplo Israel con Pfizer, y que esto viene demostrando en estos países que la eficacia es cierta, ya que a todos aquellos que van logrando su inmunidad a través de la primera dosis, ha ido disminuyendo la situación de pacientes que requerían terapia intensiva o que tenían situaciones de un desenlace fatal. Y esto es realmente tranquilizador para todos y saber que tenemos que ir cumpliendo progresivamente esta inmunidad. Sergio, te voy a hacer esta pregunta porque me imagino que es la que se hace la gente en la casa. ¿Qué pasa con las noticias que nos llegan? Si bien te estoy escuchando y entiendo perfectamente lo que decís, pero por ejemplo tenemos a una docente en Córdoba que fallece con las 2 dosis y fallece por coronavirus. Tenemos a un gobernador de Entre Ríos que con la segunda dosis de Sputnik se vuelve a contagiar otra vez, segunda vez que se contagia de coronavirus. Y uno lee eso y por más que uno tenga toda esta información, que es cierta y que vos la acabas de dar y que la leemos en todos lados, te genera cierta duda, incertidumbre, porque también tenemos estas noticias que son menores, pero también están. ¿Qué pasa ahí? Lo que tenemos que entender que cómo funcionan las vacunas, todas las vacunas. Las vacunas lo que hacen es generar a través de la inoculación de un una proteína específica del virus
que nos estamos tratando de proteger, que estimule nuestro sistema inmunológico generando anticuerpos. Este proceso tiene un tiempo. Desde que yo soy inoculado por la vacuna, recién a partir de las 2 semanas en adelante empiezo a tener suficiente cantidad de anticuerpos, donde lo óptimo se logra a partir de la 3ª, 4ª semana. Esto es lo primero a entender, o sea, cuando yo soy inoculado con una vacuna, no en forma inmediata y mágica ya quedo protegido. Esto empieza todo un proceso de generación de anticuerpos que se empieza a establecer desde las 2 semanas, en donde uno tiene un nivel aceptable a partir de las 3, 4 semanas, y que este valor tiende a subir, como hoy se está demostrando que aún a mayor tiempo sigue habiendo una mejor respuesta. Esta protección lo que hace es evitar que tengamos situaciones de gravedad. Si nosotros somos alcanzados por el virus, nuestro cuerpo va a tener distintas respuestas dependiendo de nuestra condición de salud previa, enfermedades preexistentes y la carga de virus a la que fuimos sometidos, en donde inicialmente podemos tener la enfermedad en un porcentaje menor, pero podemos tener la enfermedad, pero lo que nos garantiza la vacuna es que la evolución va a ser leve o mucho más benévola. Lo que nos protege las vacunas, como todas las vacunas, son de tener los procesos graves o que terminemos en una situación de muerte. Esto así se está viendo en todo el mundo, donde ha caído más del 90% los ingresos a terapia intensiva y la mortalidad en aquellos países donde se ha superado el 60% de la vacunación de la población. Y lo estamos viendo en nuestro país. Hoy las terapias intensivas están siendo ocupadas por personas más jóvenes. ¿Por qué? Sí. Porque aún no son inmunizadas y que esto también tenemos que entenderlo. Si esto no se hubiera hecho, donde hoy ya tenemos más del 60% de los adultos mayores de 60 años con su cobertura de vacunación, la mortalidad sería pero muchísimo mayor a la que hoy estamos viendo y la situación sanitaria sería mucho más crítica de la que estamos teniendo. Sí. Esto es lo que permite la vacunación, como lo hace la vacuna contra el sarampión, en donde vemos que se puede llegar a tener la infección, pero que evita las complicaciones severas o mortalidad. Cuando cayó la vacuna antisarampionosa por todos los movimientos mundiales antivacunas, empezamos a tener casos graves y muertes por sarampión, donde era un recuerdo que los más viejos nos acordamos lo que era el sarampión. Lo que pasa es que uno, al ver que no hay casos, se piensa que está todo perfecto, pues esto es gracias a los esquemas de vacunación. Y con esto hoy lo estamos viviendo y que estamos viendo este desarrollo, que muchas veces uno lo puede haber leído de las fases de investigación, lo que es efectividad, seguridad, y hoy lo estamos transitando como una vivencia mundial y que nos tiene que dar total tranquilidad que la inmunización que vamos logrando nos va a permitir poder tener un desarrollo normal como lo hemos hecho con otras enfermedades graves como fue la polio que generaba estragos y aquellos mayores de 70, 80 años recordarán, o otras pandemias que tuvimos que gracias a la vacunación pasaron a ser un recuerdo. Sergio, lo vamos a sumar a la charla a otro querido amigo, a nuestro psicólogo Jorge Omar Domínguez. Jorge, te saludamos, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Feliz cumpleaños, Canal 9. Muchas gracias, Jorge. Queremos preguntarte, Jorge, ¿qué pasa desde lo psicológico? ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas que se niegan a vacunarse y no entienden el beneficio que esto genera para ellos? Un poco citando lo que decía Sergio, al traer, digamos, vacunas que no van a dar una solución mágica a este problema, y además, digamos, vivir en la época en la que vivimos, donde mucha gente puede acceder a los medios y difundir noticias falsas, sumado, digamos, a esta sensación general que hay a partir de la pandemia de incertidumbre, de miedo, de inseguridad, las personas tienden a creer cualquier información que llega con tal de ¿qué? De ganar cierto grado de seguridad en medio de tanta incertidumbre. Sí, sí. Vos decís que por las noticias... No todas son fake news, a eso voy. Digo, ¿no? Sí. Entiendo que se tomen de eso. Vos decís que eso ya es suficiente para no vacunarse.
También citando lo que vos decías, el hecho de tomar ciertos casos aislados en los que pudiera haber habido el fallecimiento de una persona que Sí. además recibió la vacuna, digamos, aparecen esos casos excepcionales y tienden a creer que son la regla, ¿sí? Claro. Que son la mayoría. Pero lo cierto es que los índices que nos plantea Sergio concretamente en los países donde los esquemas de vacunación se han completado son muy distintos a estos casos excepcionales. Sí, sí, sí. A ver, cualquier ser humano o cualquier ser vivo está propenso a tener una enfermedad y fallecer concretamente. Hay una policausalidad de factores y no necesariamente tiene que ser todo atribuible a la vacuna. A mí me llama mucho la atención que 1 año y 2 meses después Sí. todavía sigamos escuchando personas, y esto me pasó, de yo no soy conejillo de India de nadie. ¿Se acuerdan cuando hablamos si la rusa era, si la Sputnik servía, no servía, ¿no? En Estaba fin, floja de papeles estaba al floja de comienzo. papeles y que íbamos a hacer nosotros conejos de India Sí. de otros países. Y hoy, digo, después de 1 año y tanto después, con papers, con revistas científicas, con aval, la gente sigue diciendo eso. Me llama mucho la atención. Sergio. Sí, sí, Sergio. Sí, ahí lo que tenemos que ver es lamentablemente todo lo contrario. Tenemos países, los más desarrollados, que han superado ampliamente el nivel de vacunación, donde están alcanzando porcentajes altísimos de su cobertura, como Israel, que ha superado el 60%, el Reino Unido, donde con la primera dosis ya tiene más del 50% de la población cubierta y que recién está empezando con la segunda dosis. Yo no sé por qué existe esta cuestión de autoflagelo o hacer ver una situación de que no es, porque Reino Unido viene colocando la primera dosis y todavía en gran parte de su población no coloca la segunda, porque con la primera dosis demostraron que era suficiente para tener una cobertura para evitar la mortalidad y los casos graves, y así se ha demostrado por cómo han caído más del 90% el uso del sistema sanitario en Reino Unido. Estados Unidos hoy está demostrando lo mismo con su cobertura de vacunación, que es amplia en todo el país y que es efectiva. O sea, esto de decir que somos los conejillos de India no tiene ningún asidero, es todo lo contrario, porque estamos viendo lo que se hace difícil de conseguir vacunas para todo el resto del mundo, y que esto hoy, una vez que satisfaga las necesidades de los países productores, que es lo que viene haciendo, como la Covishield de AstraZeneca que se producía en la India, que quedó limitada y que quedaron debiendo vacunas para Argentina porque decidieron utilizar toda su producción para su país. Sergio. Entonces, esto es lo que tenemos que entender y ver cómo no coincide con todo esto que nos quieren hacer generar miedo, Claro. terror, y que no tienen fundamento, porque los ejemplos están a la vista, no es que a alguien se le ocurre o que me parece a mí. Claro. Está a la vista y es gráfico, y vamos viendo cómo hoy a través de las redes se está comportando esta pandemia en aquellos países que están logrando una muy buena vacunación. Sergio. Que da total seguridad. Da la sensación, cuando uno lo escucha a Sergio Zaraco, cuando uno escucha, no sé, a Iris Aguilar, a Hugo Pizzi, médico infectólogo, que lo hemos tenido acá varias veces, que este es un partido que lo jugamos absolutamente todos. Sin embargo, como decía Majo, y consultábamos recién, y te pregunto a vos, Jorge, parece que viéramos gente que juega otro partido, que quiere jugar otro partido. Y todos nos preguntamos por qué. Sí, hay un afán por ganar seguridad, digamos, ¿no? Históricamente el ser humano siempre ha tratado de encontrar una explicación a aquello que no termina de entender, y ahí aparece esa tendencia a generar mitos. Sí. A la par, digamos, de la información oficial, que es concretamente lo que se recomienda a la gente que tiene miedo, que concurra a las fuentes oficiales para informarse sobre los efectos de la vacuna, sobre cómo administrarla, sobre qué es lo que va a pasar, y etcétera, y no a otras fuentes alternativas, ¿sí? A lo que está a la base de todo esto es básicamente un sentimiento de inseguridad y obviamente un miedo comprensible a partir de ¿qué? De ver que hemos sido afectados como humanidad por esta pandemia. Sí. A propósito de eso que estás diciendo, le quiero preguntar al doctor Zaraco, ¿de qué se trata este mensaje que llega mucho y circula por las redes de Médicos por la Verdad? Incluso hasta un video hay donde ellos
con la autoridad de ser médicos, dan su opinión, ¿no?, acerca de, por ejemplo, la no colocación de la vacuna. Como bien decías, dan su opinión, sin ningún fundamento científico. Tal es así que los decanos de las facultades de medicina del país, de las universidades nacionales, donde egresan el 80% de los profesionales que ejercen, han salido fuertemente a cuestionar los dichos de este grupo, que se inició hace algún tiempo atrás en Alemania y España, generando situaciones sin ningún fundamento. Ajá. El hecho de tener el título médico no garantiza el conocimiento, y que a veces esto genera confusión, y que tenemos que tener mucho cuidado de buscar fuentes, como bien decían, confiables, en donde están conformados por estructuras de profesionales que están a nivel científico. Y aparte hoy tenemos algo fundamental. Antes a lo mejor teníamos que confiar en un libro que nos costaba poder conseguir. Hoy vemos a través de la información que ustedes generan a nivel mundial, y está sobre la mesa, a la vista, y estamos viendo cuando nos pasan lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Israel. ¿Cuál es la situación? Si hubiera la menor duda o la menor complicación, rápidamente difundiría en todos los portales de noticias a nivel mundial, y esto no lo estamos observando porque la evidencia no solamente científica lo ha demostrado, sino la realidad. Y cuando la realidad nos demuestra esto, todos aquellos que quieren generar pánico o decir que el virus no existe, como este constructo de profesionales, o que el barbijo no sirve, vemos que la realidad se los lleva por delante. Entonces rápidamente quedan sin sustento aquellos elementos que tratan de promulgar, que con bases de sustancias que no tienen ningún fundamento, o con bases que no tienen o no cuentan con un apoyo científico que ni siquiera soporta el menor análisis, cuando uno lo puede llegar a discutir. Gracias, Jorge. Gracias, Sergio. Nos quedan preguntas. Será para otra ocasión. Un beso enorme para los dos y gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Seguimos, Juan.